Buenas tardes, Fernando. Un saludo grande para todo el equipo y la audiencia. Comenzaron con una capacitación con ese sentido que mencionaba recién. Exactamente, nosotros a principio de año firmamos un convenio con la Cámara Medioambiental, con CEMA, para trabajar justamente en una serie de capacitaciones en el marco de empezar a medir la huella de carbono, de ver después cómo se mitiga, cómo se puede compensar, cómo son los bonos de carbono. Y en ese sentido generamos una jornada el día de ayer, una jornada intensa que duró todo el día y donde pudimos abordar un poco la normativa general, pero llegar ya a lo concreto, ¿no? Cómo una pyme puede medir su huella de carbono, Ujú. porque sabemos hay un compromiso inicial de la provincia de net cero, que lo comentó el gobernador, incluso en jornadas que se han hecho previamente, pero además tenemos conocimiento y venimos conversando con las distintas operadoras que están avanzando en esa medición de la huella de carbono y empezaron midiendo sus procesos directos, pero después hay mucho que tiene que ver con el tercer anillo o la cadena de valor de de cada una de esas empresas. Y es allí donde se transforma en indispensable que las pymes puedan medir su huella de carbono, porque en no muy poco tiempo se les va a consultar y la selección de proveedores también va a tener que ver con su impacto y su generación de carbono. Claro. Así que bueno, un poco la idea era dar estos puntapiés iniciales que se lleven casos concretos, que puedan ver que no es tan difícil medir, empezar con algunos conceptos y de manera de después poder acompañarlos con asistencia técnica y con más capacitaciones para que logren medir su propia huella. ¿Estamos hablando de empresas vinculadas al segmento energético solamente o abren el juego a otros sectores también? No, abrimos el juego, aunque sabemos que el foco va a estar más puesto en las empresas del sector energético, pero abrimos el juego porque hoy hay una conciencia también en el consumidor que lleva a muchas empresas a medir su propia huella, ¿no? Claro. Entonces hay realmente de distintos rubros, empresas que hoy están tratando de reciclar, de hacer una economía más circular, de disminuir su impacto en el medio ambiente, porque también son conscientes de que hay beneficios. Estuvimos viendo cómo hay líneas de financiamiento que tienen menores tasas, condiciones más favorables para aquellos proyectos que buscan disminuir el impacto medioambiental. Ujú. Así que bueno, realmente era importante abrirlo, que puedan participar todos, si bien sabemos que en lo inmediato hay un foco en la energía que va a estar como eh, traccionando más, ¿no? Claro, claro. Claro, porque esto básicamente, como un poco lo venís diciendo, esto va a abrir o va a cerrar oportunidades, ¿no? En el mundo económico. Digo, de acuerdo a cómo se hagan los deberes, digo, en el segmento industrial, bueno, desde líneas de créditos hasta contrataciones, ¿no? Y totalmente, nosotros estamos trabajando como provincia y es muy importante que la provincia sea competitiva en esta materia, ¿no? Y poder presentarse ante inversiones como una provincia que apunta a que sus emisiones sean cero. Ujú. Y eso a la larga empieza por las operadoras, pero termina en la pyme, que tiene gran parte de la subcontratación de servicios que son necesarios para operar un yacimiento. Claro, claro. Nos hablabas de, bueno, de la búsqueda de que comiencen a medir estas emisiones. ¿Cómo se hace? ¿Hay una fórmula? ¿Hay aspectos que no son relativamente sencillos como para tener una conciencia de, bueno, de cómo se producen este tipo de emisiones en el segmento PYME? Bueno, hay distintas metodologías. Nosotros un poco empezamos a trabajar también con las operadoras sobre cómo cada una está midiendo para que las pymes se adapten a este tipo de medición. Ujú. Pero básicamente uno tiene que empezar midiendo su propio proceso. Hay indicadores internacionales que te ayudan a identificar
según los combustibles que usás, según los equipos que usás, cuánta huella de carbono generás. Esos hay muchos estudios y mucho avance, sobre todo a nivel europeo, que se está usando para eso. Y después uno empieza a medir también sobre la energía y los combustibles que uno usa para los procesos, pero el paso siguiente, el alcance 3 que le dicen, es empezar a medir tanto los proveedores como, no sé, también el propio personal y la movilidad del propio personal, o sea, se empieza a ampliar un poco más la mirada. Claro. Ya te digo, no es nada del otro mundo, no es algo que una pyme no puede hacer, y un poco lo que buscábamos era eso, que empezaran a tener casos prácticos y un acercamiento a distintas maneras de medirlo para que vayan viendo que pueden ensayar y empezar a medir. Anabel, no tenemos, ¿no? Como provincia todavía, digo, un antecedente respecto de las mediciones o el impacto. ¿Cuál es la cifra de Neuquén en emisiones de CO2, ¿no? De CO2, ¿no? O sí. No, todavía no tenemos una medición porque justamente es muy nuevo. De hecho no había normativa, entonces todavía creo que es un camino que recién iniciamos, pero en el que se están dando pasos firmes y que es necesario avanzar rápidamente. Entonces creo que las pymes puedan empezar a medir, que las operadoras puedan medir y avanzar sobre otros sectores productivos nos va a permitir tener un número general, ¿no? Claro que sí. Em, bueno, 22 de noviembre, ya estamos terminando el 2024. Obviamente no voy a ser muy original, pero te voy a pedir un balance, una mirada de este año. Digo, porque, a ver, todo el tiempo hablando de la producción, del crecimiento en la provincia de Neuquén. Bueno, un año récord en materia de producción, con crecimiento y perspectiva de seguir apuntalando ese crecimiento del grueso de la industria o de las grandes operadoras. La mirada política también bastante alineada en ese sentido, digo, del país, no solo en la provincia de Neuquén. Siempre nos ocupamos de mirar el segmento PYME, que es básicamente el eslabón clave también de ese crecimiento y que no siempre queda tan en primer plano. ¿Cómo le fue, de acuerdo a esa mirada que vos tenés más de primera mano, este año? ¿Cuáles son los desafíos que van a estar afrontando en los próximos meses, en el corto plazo, que uno podría decir que es lo que tenemos más a mano y que se puede ir analizando? Bueno, a ver, les fue bien, la verdad es que fue un año muy intenso en trabajo, se notó en los récords de producción y también en las expectativas a futuro, ¿no? Y eso impactó en las pymes neuquinas, están con mucho trabajo, están creciendo mucho, están invirtiendo mucho, y el gran desafío tiene que ver con poder aumentar de escala en muchos casos, porque también Neuquén se transformó en un polo de atracción de otras empresas de otras partes del país. Sabemos que para desarrollar todo el potencial de Vaca Muerta vamos a necesitar de también empresas de otras provincias, pero bueno, un poco el desafío está en poder lograr ese salto que necesita la industria para que cada vez más el valor que genera Vaca Muerta se quede en la provincia, ¿no? Y en eso trabajamos fuertemente. La ley 3338, que es la de desarrollo de la cadena de valor, ha tenido un fuerte impacto en este año, lo hemos notado, lo hemos trabajado en conjunto con las operadoras y las empresas de servicios, y creo que ha vinculado mejor a las pymes con las operadoras de la industria. Pero bueno, viene mucho crecimiento y eso genera muchos desafíos en esto que te decía del crecimiento, las necesidades de financiamiento Claro. para ese crecimiento, el contar con el personal suficiente, capacitado, idóneo para eso. Así que bueno, fue muy intenso, tuvimos muchas actividades y nos interpela a tener muchas más el año que viene, ¿no? A prepararnos para eso que se viene. Sin dudas que sí. Anabel, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Gracias, Fernando, por difundir nuestras acciones y bueno, que tengan un buen año. Nos queda un tramo todavía para nosotros, pero bueno, Claro que la sí. idea es seguir trabajando con las pymes y bueno, con ustedes difundiendo las actividades. Muchísimas gracias. Igualmente para vos, que tengas un muy buen final de año.